Hola, buen día. El día de hoy mi equipo y yo les hablaremos sobre los primeros proyectos desconcentradores, que es un tema que históricamente abarca del año 1958 al 1970, y sobre todo este tema involucra mucho a Jaime Torres Bodet, que Jaime Torres Bodet en ese tiempo regresa a ejercer un segundo periodo como secretario de Educación Pública. Él ya había tomado este puesto 12 años atrás, pero después salió un poco y ejerció puestos de diplomático internacional. Sobre todo fue director general de la UNESCO, fue embajador de México en Francia. Así que al regresar ya habían transcurrido 12 años de su primer periodo, y él cuando regresa se da cuenta un poco de que el panorama no pintaba nada bien. De hecho, dicha institución como tal, la Secretaría, había sido un poco su imagen dañada porque había habido muchas movilizaciones estudiantiles, y dichas movilizaciones estudiantiles hasta fueron apagadas con el uso de fuerza militar. Así que esto afectó de cierta forma la imagen de la Secretaría, y además las peticiones que se solicitaban en estas movilizaciones eran ignoradas en sí, en todo sentido, y existía una concentración de la SEP que él pues es lo primero que notó cuando regresó. Él en ese entonces, en el año 1958, se presenta ante el 10º Consejo Nacional de la CENTE un proyecto de desconcentración. En dicho proyecto participaron en su elaboración distinguidos maestros de esa época, también funcionarios de la SEP de ese entonces, y pues miembros de la Academia Mexicana de Educación, que en ese entonces estaba recién fundada. Este proyecto nos distinguía sobre todo dos puntos importantes. El primero era establecer un sistema de planeación científica que ejerciera control, pero que sin suprimir la actuación individual. Y también un segundo punto, que quería sustituir la subordinación de las instituciones locales al centro, y generar como cierta coordinación y cooperación entre ellas, que no todo estuviera subordinado a ser dirigido desde el centro del país. También en ese sentido, Jaime Torres Bodet cuando presenta este proyecto, pues fue rechazado por el Consejo de la CENTE, que en ese entonces no fue nada raro que lo rechazaran en 1959, porque la CENTE de hecho había establecido esta centralización de la educación, por la que pues el dicho proyecto iba en contra de lo que ellos habían ya establecido. Y bueno, meses después, dentro de los meses de octubre y noviembre del mismo año, 1950, se presentó, sobre todo se habló mucho en la prensa y en el medio magisterial, sobre una reforma radical de la estructura de la SEP, y que en ella se incluía un poco la descentralización de la enseñanza, que en ese tiempo estaba súper notable que había una centralización en todo aspecto, hasta administrativamente. Y bueno, se buscaba una reestructuración que descentralizara tanto la cuestión de la enseñanza, la centralización de la enseñanza, y administrativamente también se buscaba destruir un poco ese formato que ya se había establecido tan intrínsecamente en la SEP. Dicho proyecto también apuntaba un poco a transferir dicha administración a los municipios del país, y también únicamente reservarle a la SEP la cuestión de orientarlos conforme a los principios que se establecían en el artículo 3º constitucional. Era un poco más que nada lo que se pretendía en dicho proyecto. El editorial del magisterio terminaba con advertencias. Bueno está que se sepa que los maestros mexicanos permanecerán alerta para impedir que la educación nacional vuelva al estado en que se hallaba. El plan 11 años, aprobado en diciembre de 1959, contempla vagamente una reforma administrativa. Se limita solo a planear la necesidad de crear una oficina especial que se encargue de evaluar la ejecución del plan. 1960. Se restauran los organismos administrativos que tenían bajo su control la enseñanza primaria, la dirección primaria en los estados en 2 direcciones, calendario A y calendario B. En el Distrito Federal, 4 direcciones. Segundo proyecto, 1968. El presidente Gustavo Díaz Ordaz planteó la urgente necesidad de hacer una reforma educativa para resolver a fondo los problemas educativos del país. En la ceremonia del Día del Maestro, 1970,
El secretario de Educación Pública destaca las siguientes conclusiones de la octava Asamblea Plenaria, las cuales eran: descentralización progresiva del sistema, hacer una administración pública moderna, ágil y eficaz, creación a nivel de consultoría y servicio de un organismo permanente de planteamiento integral educativo, comprendiendo los niveles superiores, soberanía, autonomía y ajuste, organización del sistema, planes, medios y métodos. Reorganización del servicio de supervisión, cuyo puesto será de confianza y de tiempo completo. Revisión de las disposiciones escalafonarias para su mejor cumplimiento y que sean reconocidas. Un documento oficial de la SEP publicado en la víspera de la octava Asamblea del CENTE trasluce la resistencia sindical hacia unas de las reformas. Apuntaba la SEP a los maestros. Debían esforzar el espíritu de comprensión de las realidades modernas, fortalecer su autoridad moral, actualizarse profesionalmente para no quedar rezagados, traducir su capacitación profesional en claridad y agilidades mentales que permitan distinguir programas y asignarles la enseñanza. Entender y practicar el exacto sentido de la formación cívica que desarrolle sentido de responsabilidad y de solidaridad. La SEP ofrece seguir cumpliendo las obligaciones que le corresponden, pero advierte que no habrá reforma educativa alguna si a ella no se suman con íntegra decisión el apoyo sindical. La SEP esperaba del CENTE una tenaz labor de orientación que difunda la necesidad, principios, medios y fines de la reforma educativa. Con respecto al sistema escalafonario, compartimos y nos hemos empeñado en la defensa de los derechos escalafonarios y en el mejoramiento de su sistema. El orden de la enseñanza que nos rige hace recaer el papel decisivo en los inspectores escolares. Su función es de interpretar las orientaciones encaminadas al mejoramiento del servicio y vigilar su cumplimiento. La SEP. La SEP esperaba del CENTE también que la colaboración que ellos tenían pudiera ser mayor para un arraigo a los maestros y los inspectores en las comunicaciones y en las zonas donde se trabajaba. La CENTE recoge, redefine y a la vez se compone de la política de descentralización de la SEP. A mediados de 1970, José Santos Valdés, un prestigiado profesor de la vieja guardia, se refirió al fraude institucionalizado de la escuela primaria en la cual se manifestaba la educación en estos ámbitos, la cual hasta la fecha no se podía haber concluido. Para el segundo intento de la descentralización educativa también había quedado en proyecto, pero se sentía que no era posible porque se desintegraría la cohesión sindical y que viniera a ser como directivos en las escuelas educativas y públicas para la mejora de la calidad educativa, ya que se apoyaban en maestros y en estos ámbitos se exhortaba a los supervisores escolares para que, tomando en consideración que son empleados de base y miembros del CENTE, se convirtieran en asesores y portadores de los maestros. Había quienes afirmaban que la decadencia se hallaba en el hecho de haber considerado como empleados de base sindicalizados y los directivos y directores de escuelas primarias y normales y de educación federal y a los supervisores escolares que todos los niveles no podían ser avanzados si este mismo ámbito no podía ser colocado en la educación básica, sino que tenía que tener un fin esclarecido para la misma educación de la Secretaría de Educación Pública en la CENTE.
con colaboración de todos los directivos y maestros, padres de familia y educandos, para poder mejorar la calidad en todos los ámbitos y en cada una de sus áreas. Hola, buen día compañeros. Mi nombre es José Miguel Rodríguez y el día de hoy, en compañía de otros colegas, vamos a hablar sobre un tema de suma importancia dentro del tópico de legislación educativa. Este tema antes mencionado es el de la federalización de la educación, específicamente dentro del sistema educativo mexicano. Vamos a hablar un poco sobre de qué trata este proceso, los conceptos o subconceptos que específicamente se relacionan directamente con la federalización, y también el cómo se han sufrido cambios o cómo ha tenido impacto en el sistema educativo con el paso del tiempo. Primeramente, un concepto que se debe aclarar es el cómo la federalización suele ser confundida con el concepto de centralización o descentralización. En este caso sí van mucho de la mano los tres conceptos. Por ejemplo, si estamos en un sistema educativo que actualmente es descentralizado, el federalizarla implica el centralizar este sistema educativo o las gestiones que se están realizando dentro del mismo. En este caso, como he mencionado repetidas ocasiones estos dos conceptos, ya que quiero dar mucho énfasis en la importancia que tiene centralizar y descentralizar, por lo cual a continuación voy a mostrar un ejemplo para que quede un poco más claro lo que es la centralización y la descentralización, en este caso en el sistema educativo. Muy bien, ahora que ya tenemos todo listo, vamos a dar continuidad con el ejemplo que mencioné anteriormente para explicar un poco sobre qué es la centralización y la descentralización. Aquí tenemos estos tres vasos que están relativamente equilibrados en cuanto a su capacidad. Esto puede representar lo que vendría siendo el poder de la federación o la gestión federal, la gestión estatal y la gestión municipal. En este caso, todo lo que tenemos aquí dentro son las responsabilidades que se le están denominando a cada una de ellas. ¿Qué sucedería si nosotros juntáramos todas las responsabilidades de las tres gestiones y solamente lo concentráramos todo a la gestión federal? Llegaría a lo mejor a un límite, incluso pudiendo arriesgarnos a que se pueda llegar a derramar. De esto de lo que se trata la centralización, de todo el poder o todas las responsabilidades, mandarlas a una sola gestión, y él se estaría haciendo cargo desde financiamiento, decisiones, entre otras cosas. Cosa distinta que si nosotros llegáramos a un sistema descentralizado, estaríamos tratando de repartir de manera equilibrada las responsabilidades entre las tres gestiones. En este caso funcionaría de mejor manera. ¿Por qué? Porque no se están cargando todas las decisiones o toda la responsabilidad en uno solo, y cada sector que está más cercano a lo competente al mismo estaría resolviendo los problemas correspondientes. Muy bien, entonces una vez que hemos comprendido lo que son o lo que significan ambos conceptos, centralización y descentralización, vamos a ir aterrizándolos un poco a poco en el tema central que hemos comentado, que es la federalización de la educación aquí en México. ¿Cómo comienza todo esto? Comienza en la fecha de 1921, cuando se crea lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que sucedía? Que la educación, de cierto modo, tenía cierta libertad entre distintos municipios, estados y la federación en tomar decisiones. Había una cierta autonomía. Entonces llega esta fecha en 1921, donde José Vasconcelos crea la SEP. ¿Qué sucede? Que todas las responsabilidades de la educación se comienzan a centralizar solamente en un solo órgano, en este caso la SEP federal, que tenía como sede lo que conocemos hoy como Ciudad de México. Entonces, con el paso del tiempo, todas las responsabilidades se fueron acumulando uno tras otro dentro de este mismo sistema, hasta que vamos pasando a otra fecha, que es 1992, cuando Salinas de Gortari propone el ANMEP,
o el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. ¿En qué consistía este acuerdo? Consistía más que nada en que la SEP central comenzara a descentralizar toda la responsabilidad o las decisiones que se tomaban al respecto a la educación, y se volvía a descentralizar todas las responsabilidades en cada gestión federal, estatal y municipal. Es así como comienza a haber un avance o como comienza a evolucionar este tema dentro del país. Más adelante el resto de mis colegas les estarían comentando un poco de cómo la historia va teniendo un poquito más de trasfondo dentro de este tema que se llama federalización. Bueno, y continuando con el tema de federalización educativa, ahora nos vamos al apartado del proceso de federalización a partir de los años 70. Pues en esta década se crearon unidades regionales de servicios administrativos descentralizados en algunas entidades. Se fue implementando lo que se llamó como desconcentración educativa, así es como se le llamaba antes a la descentralización, en donde se le otorgó el poder a 31 delegaciones generales de la SEP, una en cada estado. Cada una coordinaba sus procesos y buscaban una mejora continua. También con esto se pretendía acelerar la ampliación de los servicios educativos, adecuar el sistema educativo a las necesidades educativas, mejorar la calidad de la enseñanza y pues todo esto para fortalecer el federalismo, que era administrar el poder en cada estado. Después de esto, la desconcentración educativa se conoció como descentralización, federación educativa. Esto se reactivó en el periodo de Miguel de la Madrid, que sabemos que fue de 1982 a 1988, aunque no se pudo aplicar de la manera esperada porque pues había pros y contras. Después se siguió con esta descentralización en el periodo de Salinas, pero también tuvo ciertos altibajos. Por lo tanto, pues no se pudo implementar de la manera correcta. Después, en 1992, la SEP, el CENTE y gobernadores de los estados firmaron el ABNEM, que pues como lo hemos visto anteriormente es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en donde este acuerdo se vio como un avance de la federalización educativa. Pero se mencionaba también en la lectura que a partir de firmar este acuerdo se terminó con lo que fue la desconcentración o descentralización y dependía mucho lo que se tomara en este acuerdo, las decisiones. Entonces ya no era que el poder se lo otorgara a cada estado, sino que con este acuerdo pues hubo un cambio. En 1993 sabemos que se reforma el artículo 3 de la Constitución, también se crea la Ley General de la Educación y se estableció como facultad de la Federación determinar los planes y programas de estudio de lo que fue la educación primaria, secundaria y de la normal. Entonces, pues también vemos que no se hizo un uso de la coordinación entre las relaciones del Estado con las entidades y el centro, puesto que esta descentralización no fue aplicada de la manera correcta, o bueno, no lo entendieron de esa manera. Por lo tanto, pues no hubo una coordinación adecuada. Sin embargo, algunos estados aprovecharon las limitaciones o los acuerdos a los que habían llegado y crearon libros de texto para asignaturas de acuerdo a su contexto, por ejemplo, en geografía, en historia, en medio ambiente, en inglés. También usaron computadoras, también apoyaron en la preparación de clases y la modernización de la gestión de directores. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que sí hubo como un contexto algo descontrolado, porque por una parte se quiso implementar de la manera correcta lo que fue la descentralización para que cada estado tomara las mejores decisiones para mejorar la calidad de enseñanza o de la educación. Pero por otra parte, al firmar este acuerdo, pues hubo unas limitaciones y entonces no se pudo implementar de la manera correcta. El federalismo actualmente en la política educativa, sin embargo, pues esto no ha logrado lo que es el equilibrio y concurrentemente pues se han perdido los límites al no quedar bien establecido lo que corresponde a la determinación de la acción educativa y no se le da un seguimiento pertinente, así como abre la necesidad de que se hayan puesto pues en las comunidades las responsabilidades
de acceder a caracterizar los niveles de calidad educativa y quienes aspiran a estar entre ellos. Hace unos años la Tapia hablaba de un sistema en el cual involucraba a los alumnos, padres de familia, maestros y directores, y que ellos pues mantenían la responsabilidad de concretar lo que era pues la federación, pues poner un límite y por supuesto pues llegar a obtener su calidad educativa dependiendo de cómo estuvieran las necesidades. Y esto por supuesto pues implica un avance, pero no solamente puede ser democrático, sino tiene que ser pues utilizado de manera responsable y con cooperación. Y pues de la misma manera y con justa razón pues la Tapia insistía mucho en poner atención en 4 ejes de la transformación. Él menciona en el texto que estos 4 ejes deberían de ser la revaloración de escuelas como institución educativa, el deslinde entre funciones pedagógicas y administrativas, la desconcentración de las decisiones y el impulso de la participación social. Esto con el fin de que pues las instituciones comiencen a alinearse y pues ya dependiendo de lo que es esto del el punto importante para las escuelas. Pues de manera de conclusión en este tema, pues yo creo que implica un régimen muy importante, ya que pues la Tapia lo ha mencionado mucho en muchos textos y creo que es importante que pues existan no solamente una nueva propuesta para el federalismo educativo, sino que realmente tenga un principio y un final, el cual pueda ser pues tomado de suma importancia y que vaya a un punto en el que la renovación educativa sea de manera pues trascendente, y que esto que él menciona, que pues se tenga como una oportunidad de renovar la educación y de tener como los formas de trabajo, los materiales adecuados, lugares adecuados y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es algo que debería de tomarse un poquito más en cuenta, más que solamente tener un lugar en donde estudiar, y aunque tenga mucho espacio o algo, considero que es importante todo esto del material didáctico, y la preparación de los maestros, así como la responsabilidad y pues la oportunidad de que los maestros, los alumnos y los padres de familia pues conlleven un papel, el cual pues llegue a un punto en el que puedan trabajar todos de la mano y que pues la educación vaya mejorando. Si más recuerdo, se tiene una meta para el 2030 donde se olvide todo esto de la analfabetización, y creo que es importante que pues comencemos de un punto en el cual pues nuestra regularización de todo esto y reorganización de la educación pues comience a tener sentido y que no solamente sea un impulso. Y pues por mi parte creo que sería todo, y con esto concluimos el último tema, o sea, la última parte del tema de el federalismo educativo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, mi equipo integrado por Ricardo, Ivette y María Concepción y su servidora Rocío, les vamos a hablar sobre un artículo muy interesante, el cual se llama Nacionalismo y Ciudadanía en la Era de la Globalización. Para comenzar a hablar de este tema, es muy importante que vayamos definiendo qué es la globalización, el nacionalismo y la idea de la ciudadanía. Estos 3 conceptos están íntimamente ligados, pero en ocasiones pueden mantener una difícil convivencia. Pues bien, vamos a definir lo que es el concepto de globalización, el cual es un proceso donde el mundo está conectado de una manera que se considera que es un sistema, principalmente en lo económico, en lo político y en lo sociocultural, donde todo entra en relación y tenemos contactos con todos ellos.
Esto es debido a las nuevas tecnologías que se han implementado en el mundo actual, por lo que las economías mundiales se han vuelto interdependientes entre ellas. Ahora vamos con el término de nacionalismo, el cual surge en los siglos XVIII y XIX en plena Voragine romántica, en la cual se extiende la idea de pertenencia a un pueblo, a una nación históricamente, con rasgos claramente definidos que los diferencian de los demás. Y para ello se buscaban personas que compartieran un pasado en común, pero también una lengua y sobre todo una cultura que los englosara en esta parte del camino. Para Hegel, la nación es una adhesión voluntaria, identificación personal. Esto quiere decir, dos personas que son de la misma nación comparten la misma cultura y la misma pertenencia a esta. Ahora pasamos al tercer concepto, la idea de ciudadanía, donde Carracedo la define como el reconocimiento por parte del Estado a los individuos que lo integran del derecho al disfrute de las libertades fundamentales, en especial de los derechos civiles y políticos. Por lo que aquí entra ya la parte jurídica y política en los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Hola, yo les voy a hablar sobre el tema ciudadanía y nacionalismo. En un principio, la nacionalidad se confundía con la ciudadanía. Actualmente, el nuevo concepto de ciudadanía postnacional se basa irremediablemente en la separación de los derechos fundamentales y de la identidad cultural y nacional. Es por ello que se debe garantizar a todo el mundo el acceso a unas prestaciones jurídicas, políticas y sociales sin prestar atención a aspectos cuasi étnicos. Debemos, por tanto, ser capaces de promover a la ciudadanía de un carácter multicultural y garante de los derechos, tanto individuales y grupales, en condiciones de igualdad. No se puede negar la importancia del factor nacional en la identidad de los individuos. Este concepto debe basarse en la idea de una ciudadanía compleja articulada en 3 puntos. En primer lugar, tener la igualdad de derechos fundamentales entre los individuos tomando como base los derechos humanos generales. En segundo lugar, el reconocimiento de sus derechos diferenciales a los distintos grupos tanto mayoritarios como minoritarios que existen dentro del Estado. Y por último, unas condiciones que permitan el diálogo entre dichos grupos a través de unas políticas multiculturales. En este contexto, para que el concepto de ciudadanía sea pleno y esté completo, también es necesaria una cierta identificación identitaria. Para que la ciudadanía sea plena, debe de haber por parte de aquellos que la comparten un sentimiento de pertenencia, una mínima identificación por encima de los grupos a los que pertenecen, ya que no se trata de identificarse como grupos entre ellos, sino de ser conscientes de lo que significa ser ciudadano e identificarse con ello. Es así que desde nuestros derechos personales como ciudadanos de un Estado debemos tratar de garantizárselo a todos aquellos que no lo son. Es precisamente ahí donde el Estado nacionalista debe preservar tanto su identidad como la de los grupos minoritarios que existen en su interior. Esa noción de ciudadanía favorecerá la universalización de los derechos culturales, políticos y sociales que anteriormente les estaban restringidos a determinados colectivos. Es por ello que el nuevo Estado debe basarse en los principios básicos de tolerancia y respeto, siempre desde la perspectiva de lo propio y de lo local, sin ser excluyente en la garantía de los derechos. A continuación, yo hablaré y les compartiré algunas cosas del nacionalismo e identidad colectiva. El nacionalismo sigue siendo para muchas personas un concepto extremadamente atractivo que le da la oportunidad de sentirse parte integral de un colectivo, con el que se cree tener una comunidad en su procedencia, su cultura y su modo de vida, aunque realmente normalmente esto no es de todo exacto,
el grupo en el que se integra, además de ser suficientemente numeroso, también es suficientemente cercano como para sentirse que forma parte de él. Para ello, salvo al nacionalismo, radicales y decimónicos, a nadie se le ha ocurrido hablar ya de naciones como elemento natural. Y todo el mundo acepta que está construido por sus propios integrantes. Así, de esta forma, como menciona Geithner, cuando dice que las naciones no han existido de forma natural, ni son anteriores al Estado, pero que en este están inventadas, como si hubiera una razón alguna por su existencia, ya que presentan la consolidación de sentirse nacionalistas, es decir, un objetivo de idioma, territorio, creencias, costumbres, tradiciones, a lo que los hace a creadores, en la que el nacionalismo sea un producto, un momento histórico, concreto. No implica que actualmente no exista como tal ni que tenga menor legitimidad. Tal son las ideas clásicas y románticas de naciones, deben dejar de pasar. De hecho, sí han dejado de suceder a otros conceptos más realistas y funcionales. Hoy en día, las naciones no necesitan ser defendidas en función de la raza, afortunadamente, ya que construimos los errores más graves que pueden tener cualquier intención nacionalista. Este respecto convierte a recordar que ninguna nación posee hechos a una base ética. Por otra parte, la idea de pertenecer no se supone que los hechos crean que las naciones sean por definición excluyentes. Si no son algunos tipos, si lo han sido así. Para esto nosotros tenemos que tener esa mentalidad de ver un cambio, de crecer como personas, de ver cómo podemos fomentar esta cultura dentro de nuestras familias, dentro de una sociedad, dentro de un colectivo, para poder tener estos derechos que deben respetar a los grupos no homogéneos. De esta forma será evidente que el nacionalismo no tienda que ser como consecuencia inevitable en el racismo. Dejarnos de un lado nosotros ya de si es negro, si viene de este país, si es esto, si es lo otro. Nosotros tener esa mentalidad de ser abiertos, de creer en nosotros mismos, de poder fomentar algunas nuevas culturas, tradiciones, pero siempre respetando los derechos de los demás. Porque así es como, voy a dar un ejemplo de una muñeca rusa, que es como estas muñecas rusas, en la que cada vez que se va abriendo, cada vez va teniendo una muñeca de diferente tamaño, en la que encuentras otra menor dentro de ella. Así es un estado pluralista. Puede tener ciertas 15 comunidades nacionales que exigen sus derechos, pero están a la vez, se encontrarán en la minoría, en su interior que haga lo propio. En fin, el problema encierra en la mayoría, que es la mayoría son todos. Aquí las que más han apoyado, que han aportado, que han opinado, y van dejando a la minoría dentro de ella para poder dar buenos resultados. Pero aquí se hace esa pregunta: ¿quién tiene el derecho de autodeterminación? No existe una definición de un pueblo que se valida para todos los casos, ni que se deja satisfacer a todo el mundo. Aunque de lo que hay que felicitar es que por lo menos hay diferentes puntos de vista que se pueden aportar, adquiriendo poderes propios de estados tradicionales. No quiere decir esto que pertenecemos a alguna institución, que el Estado permanece como un actor público, sino en un periodo de tiempo más o menos cercano, que podamos ver esto a largo plazo, que podamos compartir, que podamos expresarnos de una manera diferente. Para ello, nosotros tenemos que dejar esa chispa y no quedarnos con ser conformistas, sino ver más allá de lo que nosotros podemos dar.
Por mi parte sería todo. A continuación sigue mi compañera que les explicará el siguiente tema. Les voy a hablar sobre la respuesta local a la globalización. Cuando el bloque comunista cayó, los liberadores dieron como vencedores en la historia del sistema del mercado y además en la fin de la historia y de las ideologías. Entonces, las grandes corrientes de pensamiento económico menospreciaban e ignoraban las cuestiones nacionales, como era el marxismo y el capitalismo, o también el comunismo y liberalismo, ya que son dos sistemas mundiales. Ahora, la vertiente económica del proceso consistía en una sociedad global en el que poco a poco se irían uniformando a modos de vida, pero la globalización se conformaba como procesos dominantes a la sociedad. Así es como se va relacionándose lo local y verse reflejado y influido por lo global a través de la mundialización. Y todo este proceso enlaza a lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa. Hay tres aspectos diferentes que son lo social, lo cultural, lo político, que dan una pauta a la fuerte identificación cultural por parte de colectivos al nacionalismo, ya que tienen una identidad para hacer de manera general la globalización. Muy bien, hablemos del laicismo. Pero primero que esto tenemos que entender qué es la cultura. Desde disciplinas como la antropología social y la sociología, podemos definir la cultura como el conjunto de reglas utilizadas por las personas para dar forma a su acción social, así como el conjunto de relaciones sistemáticas que los agentes mantienen con dichas reglas. Todos los humanos utilizamos reglas y mantenemos relaciones basándonos en dichas reglas. Por lo tanto, todas las personas somos agentes de cultura. Desde el laicismo combatimos tópicos como que el ser humano tiene una sola cultura. Pues no, el ser humano tiene diferentes culturas, pues ya que no está plasmado como algo cerrado o uniforme. La cultura es más bien depende del grupo en el que estés, los territorios, los pueblos o hasta los estados. Ahora, en el punto de laicismo e interculturalidad, vemos que el laicismo pretende generar condiciones que hacen posible los ejercicios de la libertad de conciencia, en un marco de igualdad de derechos y autonomía moral de los individuos. Es por eso que propone 3 puntos. El primero, nos habla que el individuo es el sujeto de los derechos fundamentales, no las comunidades. Que el Estado debe de preocuparse por el interés en general, es decir, que incluye a todos y a todas, lo que nos une como comunidad. El tercero, que el espacio cívico-social debe de ser abierto, ya sea ideológicamente cultural, y ninguna ideología o creencia lo puede apropiar en exclusiva. Los laicistas parten de una perspectiva universal del ser humano. Los humanos tenemos una identidad universal como portadores que somos de la naturaleza humana universal. Por eso nuestra identidad como seres humanos es más potente que cualquier otra identidad, ya sea etnia, nacional o ideológica. Y es por eso que la identidad debe de dominar por encima de particularismos. Y bueno, para terminar el tema de interculturalismo e laicismo, vemos cómo el laicismo es atacado por grupos multiculturalistas como el etnocentrismo occidental. Este etnocentrismo tiene como idea que nada más se puede seguir las formas de vivir o las creencias de solamente una cultura, en vez de creer en el laicismo, ya que el laicismo nos da pues el derecho universal o una identidad universal como seres humanos con libertades tanto civiles como políticas, sociales, y pues somos más potentes con esta identidad del laicismo o de laicos que con cualquier otra.
y es por eso que los laicistas debemos alentar a los ciudadanos para interactuar en la sociedad desde un pluralismo ideológico. A lo que me refiero del pluralismo ideológico es la interacción y comunicación entre los distintos agentes sociales, entre las distintas culturas, para poder pues ser más liberales como humanos. Esta es la trayectoria que dibuja el multiculturalismo, alinear la libertad de los individuos, subordinando el derecho a intereses particulares, además promover el enfrentamiento entre distintas visiones del mundo. Y bueno, continuando con el siguiente tema, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es conocido como una corriente económica y política asociada con el capitalismo, que sostiene que la economía debe ser regida por el libre comercio, debe ser desregulada y privatizada. Lo que se quieren decir estos pocos conceptos es que la economía en este concepto del neoliberalismo debe ser regida por menos manos para dar mucho más poder a menos personas. Y pues todos sabemos que este es un principal problema en nuestra sociedad, ya que no nos deja vivir una democracia normal. Y bueno, siguiendo con el próximo tema, que es el neoliberalismo y la religión, sabemos que esto siempre ha existido y ha sido un tema muy popular, ya que siempre ha visto una gran convivencia entre la religión y los poderes más grandes en la economía y los políticos. Pues por pura conveniencia, en sí se podría decir, y mis compañeras les explicarán enseguida algunos ejemplos de esto. Justicia social y caridad. La lógica capciosa de la beneficencia. Además de acudir a la fe y a la obediencia, el discurso de la derecha religiosa ha recurrido a la caridad como medio para mejorar la imagen de su dominio, con frecuencia despótico. De esa manera, el poder obstaculiza la justicia como valor garante de convivencia democrática. Y la privatización empieza por nuestras mentes. Privatización mercantilizadora específica de la educación. Educación cada día se entiende más como una mercancía que principalmente ha de producir beneficios económicos, con el uso exagerado, reiterado y tendencioso de la libertad. Se inicia el grave proceso de segregación de grupos y exclusión social. Lo más nocivo es la pervivencia del adoctrinamiento en una educación que, por no ser laica y neutral, no puede llamarse pública. También lo es que se considere público el servicio que presta en los centros concertados, la mayoría de los cuales de titularidad religiosa, que imponen un ideario segregador y contrario a valores democráticos. La libertad de conciencia amenazada. La amenaza neoliberal conjuga varios aspectos de los campos tradicionales de la ciudadanía. Esta, que no se entiende sin una completa libertad de conciencia, sufre agresiones combinadas. En lo social, acusa la amenaza o eliminación los mínimos económicos y de seguridad para participar en y del patrimonio generalizado. En lo civil, la disminución garantista de lo público y la democracia y o su confusión con lo privado condiciona la libertad de conciencia. En lo político, imposibilita una participación realmente democrática e igualitaria. Y la libertad de conciencia, con sus componentes intelectual y de ética personal y colectiva, está en riesgo en nuestra sociedad actual. Ahora es importante darse cuenta cuáles son las claves para hacer frente al neoliberalismo. Pues bueno, básicamente, para hacer un afrontamiento neoliberal es importante ir sacando la naturaleza de esto, o sea, la realidad, lo que de verdad hay debajo de ellos. Todas estas estrategias confusas, todos estos sustos, todas estas dimensiones de poder que ellos usan para denigrar a la ciudad. Entonces, pues para esto lo más seguro es que al hacer el afrontamiento va a ser un proceso totalmente lento, pero también va a ser muy persistente. Y para esto, pues el neoliberalismo básicamente no se lo va a esperar, entonces pues va a ser una respuesta inesperada, va a ser una sorpresa. Y para esto, ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? Básicamente la ciudadanía para esto tiene que ir pensando, elaborando y fundamentándose un discurso el cual le dé las armas y la autonomía para sacar adelante
estas ganas de querer salir de ese hoyo en el que el neoliberalismo nos ha dejado. Claramente este discurso deberá poseer una credibilidad ética y al mismo tiempo incluir esa sensibilidad democrática que nos apoye a salir de todos estos engaños y corrupción a la que el neoliberalismo nos ha guiado como sociedad. Por recalcar unos puntos importantes, pues sería esa mentalidad tan individualista que nos ha dejado, que nos ha hecho creer, esa depresión, esa ausencia de memoria histórica y social, que el acoso que ha implementado el neoliberalismo en la ciudadanía, pues básicamente nos ha hecho perder la justicia, la racionalidad, más que nada nos ha hecho vivir alejados de lo que es la laicidad. Y es por eso que el laicismo como movimiento social, pues le corresponde hacer una explicidad de su apuesta política en donde apueste por la organización de la justa convivencia, pues básicamente implica la libertad de convivencia, ¿no? Entonces, pues aspirando mediante educación y un sistema de vida, pues deben expresar el pluralismo social, la garantía del respeto a las ideologías y las religiones que otras personas tienen, respetar las formas de pensar, básicamente, o sea, independientemente de cultura, religión, posición económica, más que nada el respeto. Entonces, este tipo de libertad de convivencia y más que nada de conciencia es a lo que ha aspirado el movimiento laicista y al que creo que es conveniente darle una leída, darle una analizada en la que entendamos la importancia de crear esta conciencia de respeto.